¿Quieres preparar donas, pero no tienes ni la leche ni los huevos para hacerlas? Tranquilo, hoy te traigo una receta súper sencilla y económica de donas. Preparar esta receta es súper fácil, ya que al no llevar ni huevo ni leche nos reduce considerablemente el tiempo de preparación. Comenzamos agregando 3 tazas y 1/3 de harina, que vienen siendo aproximadamente 800 gramos de harina. Ahora comenzamos a agregar los demás ingredientes secos. Agregamos 100 gramos de azúcar, una cucharada sopera bastante colmada de levadura. Ahora vamos a integrar bien los ingredientes secos. Y ahora agregamos aproximadamente 170 mililitros de aceite. En vez de aceite también puedes usar, si deseas, 150 gramos de mantequilla. En este caso estoy usando aceite porque la idea es hacerla lo más fácil posible y lo más económico posible. Ahora, auxiliándonos de una espátula, de una cuchara, de lo que sea, vamos a ir mezclando los ingredientes secos juntos con el aceite. Para este paso necesitaremos calentar el agua previamente. Vamos agregando el agua tibia de poco a poco y mientras vamos integrando. Nos seguimos ayudando con la espátula para ir integrando. Seguimos agregando más agua. Cuando se empieza a notar de esta manera que ya se empieza a empegostar la masa, ya podemos dejar de usar la espátula y podemos pasar a usar la mano. Una nota importante es que en la mayoría de los casos no será necesario utilizar todo el agua. Por eso es importante irla agregando de poco a poco. Y una vez tenga esta forma la masa, que ya se despega completamente de los bordes, es el momento de pasar al centro de trabajo. Harinamos el centro de trabajo y extendemos la masa. Vamos a continuar el amasado al igual que lo estábamos haciendo dentro del recipiente. Por aproximadamente vamos a seguir amasando unos 10 minutos. En el momento que la masa se vea así, en elástica, la vamos a pasar a un bowl y la vamos a dejar reposar aproximadamente por 1 hora. Y después de 1 hora debería haber doblado su tamaño. Y ahora vamos al momento más satisfactorio. Vamos a desairear la masa. Una vez que le hayamos quitado todo el aire a la masa, la vamos a dividir en 3 porciones para que nos sea más sencillo de trabajar. Vamos a volver a enharinar, a estirar ahora la masa. Y empezamos a estirar. Y algo más o menos de este gordo, 1 centímetro, menos de 1 centímetro, debería quedar la masa. Y en este momento vamos a cortarla. Para cortarla yo voy a utilizar un vaso que tiene como un poquito de filo aquí en la punta. Y para abrir el huequito del centro voy a usar esta más pequeña. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Y así nos quedaría. A medida que las vayamos haciendo vamos a irlas colocando en una bandeja que habremos previamente enharinado. Y las colocaremos todas ahí. Y ahora vamos a repetir el proceso con toda la masa. Una vez tengamos la bandeja llena de donas, lo que vamos a hacer es cubrir con un paño y dejar reposar por aproximadamente 30 minutos. Si como en mi caso no tienes termómetro, puedes saber si la grasa ya está arrojando un pedacito de la masa. Y si esta flota, quiere decir que ya podemos empezar a freír. Y la colocamos suavecito. Mira qué rico, mira qué rico. Y ahora vamos a proceder a vestirlas. Para decorar las donas vamos a estar usando dulce de leche, leche condensada y también vamos a estar usando maíz tostado en grano. Vamos a triturar primero el maní.
Bueno, y ahora vamos a empezar a decorar las donas. Tengo esta cosita que no sé cómo se llama, parece una jeringa, pero sirve para rellenar y decorar por encima. Así que esto es lo que voy a usar para poner el dulce de leche. Bueno, vamos a usar esta boquilla, no me sé los números de la boquilla, así que no sé. ¿Es esta? Vamos a usar esta. Vamos a probar. ¡Ay, qué lindo! ¡Oh my god! ¡Qué lindo, qué lindo! Vamos a hacer esta otra con leche condensada. La puse un momento en el frío para que cogiera un poquito más de cuerpo y poder hacer esto de una manera un poco más sencilla. Bueno, ahora voy a intentar usar otra boquilla. Y no se abre. Ahora voy a intentar usar esta boquilla. No sé muy bien qué voy a hacer con esta. Vamos a intentar hacer unas líneas tan largo. Obviamente la decoración es opcional y a gusto. Yo sinceramente lo que tenía ganas era de estrenar esta cosita. Y por eso es que estoy haciendo este invento con cualquier forma que se me ocurra. Ahora voy a usar esta boquilla. Intentar hacer otra cosa con esta que no sea lo mismo que la anterior. Ay, no me sale, no me sale. Creo que sí me sale, no sé. Bueno, algo es algo. La intención es lo que cuenta. Sinceramente, esta y esta no me gustaron. Voy a terminar de decorar las demás de esta manera. Que no es como la típica rosquita, pero me gusta más que esta. No tan fea. Le metía dentro leche condensada, pero no sé si la leche condensada aguante la forma. No, no la aguanta. Bueno, a esta le voy a espolvorear un poquito de maní para intentarle mejorar un poco la forma. Siento que la única que valió la pena que me gustara fue la primera, que es la que voy a probar ahora. Vamos a agregar un poquito de maní. Y también vamos a agregarle maní a esta de por acá. Bueno, y ahora sí, vamos a probar qué tal quedaron. Obviamente voy a probar la que más bonita quedó. Necesito un curso de decoración o algo porque quedaron muy raros. Bueno, vamos a probar.